Hola, ¿qué tal? El día de hoy quiero hablarles y recomendarles a todos ustedes un libro de reciente publicación, escrito por uno de los académicos e intelectuales de mayor prestigio a nivel internacional, quien ha sido investigador del Colegio de México, catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de México, especialmente en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de dicha institución. Es columnista en distintas revistas y periódicos de circulación nacional y lo vemos frecuentemente como conferencista y desde luego en distintos foros de televisión. Me refiero desde luego al doctor Lorenzo Meyer, quien su último libro se titula El poder vacío, el agotamiento de un régimen sin legitimidad. La relevancia de este libro y la razón por la cual lo recomiendo ampliamente es porque da una explicación al momento crítico e histórico que se está viviendo en nuestro país. Es por ello que considero que es un libro de lectura obligada para todo mexicano y para toda aquella persona que quiera entender la realidad actual que nos rodea a nosotros y que es de nuestra incumbencia y de nuestro interés. El poder vacío en México. Es por ello que me voy a centrar más que nada en el título, porque desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México se ha hablado de una cuarta transformación y lo que el presidente ha destacado es que se intenta instaurar un nuevo régimen de gobierno. Y para hablar de un nuevo régimen, obligadamente tenemos que ver que había un antiguo régimen, que es de lo que se trata precisamente el libro del doctor Lorenzo Meyer. La tesis central es que el régimen priista se llegó a su fin porque su agotamiento fue inevitable debido a las prácticas adversas que ellos mismos fueron propiciando. El sistema político mexicano del siglo XX es quien crea el partido de la revolución institucional y no viceversa. Es por ello que el agotamiento del PRI, de todo el régimen priista, es palpable, sobre todo en el retorno del PRI a la presidencia de México en 2002, cuando Peña Nieto se asume presidente de México y aunado a una herencia panista de una oleada de violencia que no fueron capaces de contener, de controlar ni de reducir. Hubo una violencia que generó además la violación de derechos humanos, atentados contra las libertades individuales y represión contra movimientos sociales y grupos de oposición que reclamaban demandas ciudadanas completamente legítimas. Pero además, los distintos fraudes evidentes que causaron rechazo ante la opinión pública en los estados causó que la ciudadanía dejara de ver al PRI como una opción que quisieran seguir teniendo. ¿Cuál era la alternancia si el PAN ya había gobernado durante 12 años y no había dado los resultados que prometió, ni se había acercado ni remotamente a todas las expectativas que nos había prometido el presidente Vicente Fox cuando llegó a la presidencia al ser el primero en vencer al PRI en el año 2000? ¿Qué alternativas teníamos? Se hablaba quizás también de los candidatos ciudadanos que no llegaron a tener el peso que se esperaba, y entonces vino el auge de Morena, que se había consolidado como partido político pocos años atrás del 2018. Antes había sido un movimiento social que debido a la persistencia de su líder y de otros de sus actores principales, aunado a las condiciones más democráticas, al menos en el ámbito procedimental,
dieron pauta a la victoria de Andrés Manuel López Obrador. Es por ello que el título es El poder vacío, porque habla de que el régimen priista perdió legitimidad porque se alejó por completo del pueblo, porque más allá de las violaciones a los derechos humanos, que son sumamente preocupantes y reprobables, se olvidó de las masas, de aquellas que los llevaban a los puestos de elección popular. Se olvidó de ellas y los relegaba solamente cuando había elecciones, se acordaban de ellos y los ocupaban como clientes políticos, dándoles dádivas, pero desatendiendo sus necesidades esenciales. La propuesta del presidente López Obrador era de reivindicar precisamente a estas clases oprimidas y marginadas y de tratar de atenuar la gran brecha de desigualdad que se vive actualmente en nuestro país. Eso es lo que llevó en gran medida tanto el hartazgo como una promesa que ante la opinión pública, ante los electores, se veía como realizable, probable. Voy a hablar un poco, ya se hable un poco del título, del contenido, no les voy a spoilear demasiado para que también lo lean, pero hablaré un poco del abordaje y de la metodología empleada. Como sabemos, el doctor Lorenzo Meyer, si bien es de formación internacionalista y politólogo, se ha desempeñado como historiador durante gran parte de su carrera. Utiliza el abordaje histórico para el entendimiento de lo político. Es por ello que, evidentemente, su explicación será histórica. Nos llevará a momentos cruciales para entender cómo es que hemos llegado hasta el momento en el que vivimos, cuáles son las circunstancias que nos llevaron hasta nuestra situación actual. Es una lectura bastante inteligible porque no está llena de citas, no está repleta de datos, de estadísticas, de tecnicismos, de una narrativa que se queda solamente en la alta teoría. No, realmente está dirigido para el público general y cualquier persona puede leerlo y comprenderlo perfectamente. Se olvida un poco del método, ciertamente, pero el bagaje teórico y cultural con el que cuenta su trayectoria le permite narrar y ciertamente al hablar de un momento actual pues no hay tantas fuentes a las que se pueda recurrir, sino que en algún momento tendrá que salir su experiencia a relucir y lo hace de manera formidable. Realmente es un gran libro y que seguramente generaciones después lo seguirán utilizando para entender el momento del 2018. Bueno, ya hablé un poco de los factores que propiciaron el cambio de régimen. Una de las tesis del doctor Meyer es que el PRI reprodujo prácticas del sistema político y que la esencia de los partidos políticos no cambia por más de que se quiso hablar de un nuevo PRI o una nueva generación de priistas, que así lo llamó Peña Nieto en una entrevista bastante famosa en Tercer Grado, donde señalaba a nuevos gobernadores y funcionarios jóvenes como el nuevo PRI, que al final de su sexenio vimos como Javier Duarte, César Duarte y muchos otros fueron encarcelados, algunos están prófugos, y entonces vimos que su nuevo PRI realmente no tiene nada de nuevo. Bueno, una parte que me interesó bastante es sobre la violencia de la que habla, sobre cómo la legitimidad del régimen priista
se fue perdiendo en gran parte por la herencia de la estrategia contra el narcotráfico del PAN, en donde se buscaba ir por las cabezas de los capos. Una estrategia completamente fallida e irracional porque, como lo demuestran estudios de diversos académicos, especialmente del CIDE y de otras instituciones, era la oleada de violencia no era tan grave como para llevar a cabo esa estrategia que implementó Felipe Calderón. Pero quiero hablar un poco de las áreas, de los lugares en donde el Estado se ve rebasado, lo que el politólogo Guillermo O'Donnell llamaba las áreas marrones, en donde se instaura el narcotráfico y es quien realmente dirige a las localidades y tiene más autoridad que los presidentes municipales, que los propios párrocos y que todos aquellos miembros de los poderes políticos y de los poderes fácticos. Eso también ha hecho que la sociedad caiga en manos de los narcotraficantes y se pierdan muchas generaciones. Al grado de que se habla de que en un foro del Colegio de México, por el Departamento de Demografía, eh, debido a esta oleada de violencia enfocada sobre todo que captaba a los jóvenes y que estos mismos preferían tener una vida decente, aunque sea unos pocos años, sabían que al final de cuentas se arriesgaban mucho su vida o terminaban siendo asesinados para que no fueran testigos protegidos o que fueran a delatar a los capos o a las células del narcotráfico, pues eran obviamente asesinados. Y hubo también víctimas colaterales de toda esta oleada de violencia y desde luego la calidad de vida de muchas personas se fue mermando, otros emigraron a localidades más pacíficas o hasta el exterior, algunos otros que no contaban con los recursos pues tuvieron que quedarse, pero vivir con miedo, algunos perder la vida. Es por ello que el Centro de Demografía del Colegio de México habla de los años de vida potencialmente perdidos, que es uno de los datos que más me ha contribuido del libro del doctor Lorenzo Meyer, yo desconocía sobre ello, no les voy a adelantar más para que lo lean. Quiero adelantarme con Morena como el nuevo actor político y sin caer en lo coyuntural. Quiero hablar también no quiero caer en las elecciones internas ni nada por el estilo, sino que Morena tiene que consolidarse y fortalecer, que no haya tribus para que no se fragmente como suele pasar en las izquierdas. Y finalmente quiero destacar algo que para entender al presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno hay que entender la biografía del propio Andrés Manuel, hay que entender ciertamente fue priista, pero no cualquier priista, un priista que entra a dirigir la campaña del poeta Carlos Pellicer para la senaduría en Tabasco, que después regresa a trabajar con los indígenas chontales en el Centro Indigenista Nacional, después renuncia, se une al movimiento de Cárdenas, le roban la gubernatura de Tabasco en 2 ocasiones, llega a la jefatura de gobierno, después evidentemente se han demostrado en distintas ocasiones el fraude de 2006, las malas prácticas del 2012, y aún así persiste y gana la presidencia. Y es también menester entender quiénes son los críticos, quiénes son sus detractores, qué intereses hay detrás de esos intelectuales, porque debemos ser conscientes de que los poderes fácticos tienen a sus propios intelectuales orgánicos que responden a los intereses y que es por ello que van a tratar de desprestigiar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y termino con una cita, como concluye precisamente el doctor Lorenzo Miller. México está embarcado en una gran aventura. Escribir un nuevo capítulo de su historia sin contar con una guía clara de cómo ganar el futuro deseado, de un color que todavía no está en la paleta, pero teniendo buen número de capítulos de su historia ya escritos, puntos de referencia, quizá,
sobre lo que puede y debe hacerse, y sobre todo aquello que no debe repetirse. Debemos entender que una transformación, los resultados de una transformación son paulatinos, que hay que ser pacientes, conscientes y contribuir, y que no hay que perder el ánimo y la esperanza con la que se llegó al poder. Les recomiendo ampliamente el libro del doctor Lorenzo Meyer y no los adelanto más. Muchas gracias.